Josué. Introducción. El libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida, llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué, el nuevo caudillo y sucesor de Moisés. El libro se divide en dos partes, de las cuales la primera, de Jericó, las batallas de Ai y Gabaón y otros sucesos relacionados con la ocupación del país. La segunda parte, capítulos, trata del reparto de la tierra de Canaán entre las 12 tribus que la recibieron en suerte. Termina como el Deuteronomio, con la renovación de la alianza, capítulos y. El título no quiere decir que Josué mismo sea el autor del libro. Sin embargo, hay indicios de que el conquistador hiciera uso del arte de escribir, Josué. La tradición judía y muchos santos padres le atribuyen a él mismo la composición del libro, mientras que los modernos en su mayoría son de opinión sosteniendo que el autor no fue Josué sino otro escritor, que utilizó relatos y documentos escritos por Josué y otros en tiempos de la ocupación de Canaán. El libro fue redactado antes del establecimiento de la monarquía en Israel, pues al tiempo que se escribía, estaban los gabaonitas todavía al servicio. Bien, por otra fuente, 2 Reyes capítulo, sabemos que Saúl, el primer monarca, los persiguió hasta el exterminio. En Josué, leemos que Rahab y su familia vivía aún al tiempo de la composición del libro. Esta observación permite suponer que el libro fue escrito por un contemporáneo de Josué. El libro de Josué es mostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa de dar a su pueblo la tierra de Canaán. Los datos del libro de Josué son confirmados indirectamente por las tablas cuneiformes del archivo de Tel el Amarná, las que describen la situación política de entonces de la misma manera que el libro sagrado, jefe superior, sino que una multitud de reyezuelos vivían entre sí en constante hostilidad y solo se unían cuando un común y poderoso enemigo los amenazaba. Y conquista de Canaán. Josué. Orden de tomar posesión de Canaán. Muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Moisés, mi siervo, ha muerto, levántate, pues, y pasa este Jordán, tú con todo este pueblo, al país que yo doy a los hijos de Israel. Todos los lugares que pisaré la planta de vuestro yo doy a los hijos de Israel. Todos los lugares que pisaré la planta de vuestros pies, a vosotros os los doy, como he prometido a Moisés. Vuestros términos serán desde el desierto y este Líbano hasta el río grande, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos, y hasta el mar grande, donde se pone el río Eufrates, toda la tierra de los heteos, y hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie podrá resistir ante ti en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés así seré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valeroso, porque tú darás a este pueblo en herencia. Sé fuerte y valeroso, porque tú darás a este pueblo en herencia el país que yo juré a sus padres que les daría. Sé, pues, valeroso y esfuérzate por observar y practicar la ley que te prescribió mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que tengas buen éxito en todos tus caminos. No se aparte de tu boca este libro de la ley, antes medita en el día y noche, para que observes y practiques todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás en tu camino y tendrás buen éxito. ¿No te lo mando yo? Sé fuerte y valeroso, no temas, porque Yahvé, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. Orden de partida. Entonces dio Josué a los jefes del pueblo esta orden: recorred el campamento y mandad al pueblo, diciendo: proveeos de víveres, porque dentro de 3 días habéis de pasar este Jordán que Yahvé, vuestro Dios, os da en posesión. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases, habló Josué en estos términos: acordaos de lo que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó diciendo: Yahvé, vuestro Dios, os ha concedido descanso dándoos este país. Mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados se quedarán en el país que Moisés os dio en esta parte del Jordán.
pero vosotros, todos los hombres fuertes y valientes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que Yahvé conceda descanso a vuestros hermanos, así como a vosotros, y posean también ellos el país de vuestros hermanos, así como a vosotros, y posean también ellos el país que Yahvé, vuestro Dios, les ha de dar. Después volveréis al país de vuestra posesión y lo poseeréis, ese país que Moisés, siervo de Yahvé, os dio en esta parte del Jordán, al oriente. Ellos respondieron a Josué, diciendo, todo cuanto nos mandares lo haremos, y a donde quiera que nos enviares, iremos. Así como en todo obedecimos a Moisés, del mismo modo te obedeceremos también a ti, solamente que Yahvé, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Que Yahvé, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Quienquiera que rebelándose contra tus órdenes, no escuchare tus palabras en todo lo que le mandes, morirá. Mas tú, esfuérzate y ten ánimo. Rahab y los exploradores. Envió secretamente desde Sitín 2 espías, diciendo, andad, explorad el país y a Jericó. Partieron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, donde se hospedaron. Mas se dio aviso al rey de Jericó, con estas palabras, he aquí que durante la noche han llegado aquí unos hombres de los explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a explorar todo el país. Entre tanto la mujer había tomado a los 2 hombres para esconderlos, por lo cual dijo, es verdad que vinieron a mí aquellos hombres. Salieron cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, no sé a dónde se han dirigido. Corred a prisa en pos de ellos, que de seguro los alcanzaréis. En realidad ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los tallos de lino que tenía dispuestos en el terrado. Los hombres, persiguiéndolos camino del Jordán, hasta los vados, y luego que los perseguidores habían salido, se cerraron las puertas. El pacto con Rahab. Aún no se habían acostado los espías, cuando ella subió al terrado, donde estaban, y dijo a los hombres, yo sé que país, porque el terror de vuestro nombre ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros. Pues hemos oído cómo Yahvé secó delante de vosotros las aguas del Mar Rojo, cuando salisteis de Egipto, y cómo habéis tratado a los 2 reyes de los amorreos en la otra parte del Jordán, a Sehón y a Og, esteis al anatema. Al oírlo se nos derritió el corazón y todos han perdido el ánimo ante vosotros, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora os ruego que me juréis por Yahvé que como yo he usado de misericordia con vosotros, así también vosotros usaréis de misericordia con y me daréis una señal de seguridad, de que dejaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron, con nuestra vida salvaremos la vuestra con tal que no nos denuncies. Y será que cuando usaremos contigo de misericordia y de fidelidad. Tras lo cual ella los descolgó con una cuerda desde la ventana, pues estando su casa en el muro de la ciudad, vivía en el muro. Marchaos, les dijo, a la montaña, no sea que os alcancen los que fueron en persecución vuestra. Allí es perseguidores, después seguiréis vuestro camino. Los hombres le dijeron, nosotros sin falta cumpliremos este juramento que nos has tomado. Mira, cuando entremos en el país, atarás este cordón de hilo escarlata en la ventana por donde nos descolgaste, y reunirás contigo dentro de la casa a tus manos, y a toda a casa de tu padre. Si alguno sale fuera de la puerta de tu casa, su sangre recaerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos sin culpa, pero si mano alguna toca a los que estén contigo dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestra cabeza. Pero si nos denuncias, nos has tomado. Ella respondió, como vosotros decís, así sea. Después los despidió, y se fueron. Y ella ató el cordón de escarlata a la ventana. Regreso de los exploradores. Partieron ellos en dirección de la montaña, donde los que habían ido en su persecución.
pues los perseguidores los habían buscado en todo el camino, sin hallarlos. Se volvieron entonces los dos hombres, bajando de la montaña pasaron el río, y vieron a Josué, hijo de Nun, al cual refirieron todo lo que les había sucedido. Cierto es que Yahvé ha dado en nuestra mano todo este país, porque todos los moradores del país tiemblan ya ante nosotros. Preparativos para el paso del Jordán. Se levantó Josué muy de mañana, y partiendo de Sitim, él y todos los hijos de Israel vinieron al Jordán antes de cruzarlo. Al cabo de 3 días, los jefes pasaron por en medio del campamento y dieron al pueblo esta orden: cuando veáis el arca de la alianza de Yahvé, vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, partid también vosotros de vuestro lugar y marchad en pos de ella, pero dejad entre vosotros y echad en pos de ella. Pero dejad entre vosotros y ella un espacio de unos 2000 codos de distancia y no os acerquéis a ella, para que podáis saber el camino que habéis de seguir, pues no habéis pasado antes por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Yahvé hará maravillas en medio de vosotros. Porque mañana Yahvé hará maravillas en medio de vosotros. Habló Josué también a los sacerdotes, diciendo: alzad el arca de la alianza e ide delante del pueblo. Alzaron el arca de la alianza y se pusieron en marcha al frente del pueblo. Y dijo Yahvé a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte ante todo Israel, para que sepan ellos que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Manda a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, y diles: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, paraos en el mismo Jordán. Hijos de Israel, venid aquí y escuchad las palabras de Yahvé, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que infaliblemente expulsará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo, de vosotros por medio del Jordán. Tomaos 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pongan la planta de sus pies en las aguas del Jordán, éstas se cortarán, es decir, las aguas que vienen de arriba, se pararán y formarán un paso del Jordán. Entonces salió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza marchaban al frente del pueblo, y cuando llegaron los portadores del arca al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla de las aguas, pues el Jordán se desborda por todas sus orillas durante toda la siega. Separaron las aguas que venían de arriba elevándose a mucha distancia en forma de un montón, junto a Adán, ciudad que está al lado de Sartán, y las aguas que corrían hacia el mar del Arabá, el mar salado, quedaron completamente cortadas, y el pueblo pasó frente hacia el mar del Arabá, el mar salado, quedaron completamente cortadas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé estaban parados sobre el suelo enjuto, en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando en seco, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Israel iba pasando en seco, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Las 12 piedras conmemorativas. Cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, habló Yahvé a Josué, diciendo: tomaos de entre el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y tomaos de entre el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y dadles esta orden: de ahí, de en medio del Jordán, del lugar donde se han parado los pies de los sacerdotes, tomad 12 piedras, que llevaréis con vosotros para colocarlas en el lugar donde acampéis esta noche. Llamó Josué a los 12 hombres, y les dijo: id al medio del Jordán, hasta donde está el arca de Yahvé, vuestro Dios, y cada uno de vosotros cargue una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Y sirva esto de señal en medio de vosotros. Cuando el día de mañana preguntaren vuestros hijos diciendo: las piedras, les responderéis: las aguas del Jordán se cortaron ante el arca de la alianza de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, se partieron en dos las aguas del Jordán, y estas piedras han de ser un monumento sempiterno para los hijos de Israel. Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán,
como Yahvé lo había mandado a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y llevándolas consigo al lugar en que habían de acampar las asentaron allí. Josué erigió también 12 piedras en medio del Jordán, donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí han quedado hasta el día de hoy. Los sacerdotes salen del Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca se habían quedado parados en medio del Jordán hasta el cumplimiento de todo lo que Yahvé había mandado a Josué que intimara al pueblo, conforme medio del Jordán hasta el cumplimiento de todo lo que Yahvé había mandado a Josué que intimara al pueblo, conforme a cuanto Moisés había ordenado a Josué. Entretanto, el pueblo atravesó a toda prisa el Jordán, y cuando todo el pueblo hubo acabado de pasar, pasó también el arca de Yahvé juntamente con los sacerdotes. El pueblo hubo acabado de pasar, pasó también el arca de Yahvé juntamente con los sacerdotes, a vista del pueblo. Pasaron también armados al frente de los israelitas los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, según les había ordenado Moisés. Estos, unos 40,000, armados, según les había ordenado Moisés. Estos, unos 40,000, armados para la guerra, pasaron delante de Yahvé a la batalla, a los llanos de Jericó. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, de manera que le respetaron como habían respetado a Moisés toda su vida. Yahvé habló entonces a Josué, diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Mandó, pues, Josué a los sacerdotes, diciendo: subid del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé subieron, plantas de los pies de los sacerdotes hubieron alcanzado la tierra seca, volvieron las aguas del Jordán a su lugar, desbordándose, como anteriormente, por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gálgala, en la frontera oriental de Jericó. Dirigió Josué aquellas 12 piedras sacadas del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: cuando el día de mañana vuestros hijos preguntaren a sus padres, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Instruiréis a vuestros hijos, y diréis: a pie enjuto pasó Israel este Jordán, secando Yahvé, vuestro Israel este Jordán, secando Yahvé, vuestro Dios, delante de vosotros las aguas del Jordán hasta que hubisteis pasado, como lo hizo Yahvé, vuestro Dios, con el mar rojo, al cual secó delante de nosotros, hasta que hubimos pasado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa. Pasado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa y vosotros temáis a Yahvé, vuestro Dios, en todo tiempo. Circuncisión de los israelitas. Todos los reyes de los amorreos que habitaban a la otra parte del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que habitaban junto al mar, cuando oyeron que Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, se desmayaron en su corazón y ya no quedó en ellos aliento, por miedo a los hijos de Israel. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: hazte cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Hízose Josué cuchillos de piedra y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aquí la causa por que Josué los circuncidó: de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, en el camino, cuando salieron de Egipto. Todo ese pueblo que salió de Egipto había sido circuncidado, pero no lo estaba ninguno del pueblo nacido en el desierto, en el camino, después de la salida de Egipto. Vivieron 40 años por el desierto, hasta perecer todo el pueblo, los hombres de guerra salidos de Egipto, por no haber obedecido la voz de Yahvé. A ellos Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que con juramento había prometido a sus padres que nos la daría, tierra que mana leche y miel. A los hijos de aquellos que eligió Josué, porque eran incircuncisos, pues no los habían circuncidado en el camino. Después que todo el pueblo fue circuncidado, se quedaron en su lugar, dentro del campamento, hasta que sanaron. Dijo entonces Yahvé a Josué: hoy he quitado de sobre vosotros el oprobio de Egipto.
Y se llamó Israel en Gálgala y celebraron la Pascua el día 14 del mes, por la tarde, en la llanura de Jericó. Y comieron de los productos del país desde el día siguiente a la Pascua. En aquel mismo día, comieron panes ácimos y trigo tostado. Al día siguiente de comer de los productos del país, cesó la aparición del ángel. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que estaba en pie delante de él un hombre con la espada desenvainada en la mano. Se le acercó Josué y le preguntó: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió y adoró. Y le preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Yahvé dijo a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Toma de Jericó. Jericó tenía. Entonces dijo Yahvé a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y su rey y sus valientes de guerra. Dar una vuelta a la ciudad haciendo un giro en torno a ella, todos los hombres de guerra. Así haréis por 6 días, llevando 7 sacerdotes 7 trompetas de cuernos de. Así haréis por 6 días, llevando 7 sacerdotes 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. Mas al día 7º daréis la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando ellos saquen del cuerno de carnero sonidos más continuados, y vosotros oigáis trompetas. Y cuando ellos saquen del cuerno de carnero sonidos más continuados, y vosotros oigáis su sonido, todo el pueblo gritará con grande algazara, y se derrumbará la muralla de la ciudad, y subirá el pueblo cada uno por la parte que tenga delante. Entonces llamó Josué, hijo de Nun, Entonces llamó Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes y les dijo: Llevad el arca de la alianza, y 7 sacerdotes vayan con 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: Pasad y dad vuelta a la ciudad, y los hombres armados marcharán. Luego que Josué hubo dado esta orden al pueblo, los 7 sacerdotes con las 7 trompetas de cuerno de carnero marchaban delante de Yahvé y comenzaron a tocar las trompetas, mientras el arca de la alianza de Yahvé seguía tras ellos. Al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas marchaban los hombres armados. Resonaron las trompetas. Josué había mandado al pueblo, diciendo: No gritéis, ni dejéis oír vuestra voz, ni salga de vuestra boca palabra alguna hasta el día en que yo os diga: Gritad. Entonces gritaréis. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola unas horas. Pasaron allí la noche. Al día siguiente Josué se levantó muy temprano, y los sacerdotes llevaron el arca de Yahvé. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero marchaban delante del arca de Yahvé, tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos, y el resto del pueblo seguía tras el arca de Yahvé, y durante la marcha resonaban las trompetas. Asimismo dieron una vuelta a la ciudad el segundo día y se volvieron al campamento. Eso mismo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron. Eso mismo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron muy temprano, al despuntar el alba, y de la misma manera dieron 7 veces la vuelta a la ciudad. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Y cuando a la 7ª vez los sacerdotes tocaron las trompetas, dijo 7 veces. Y cuando a la 7ª vez los sacerdotes tocaron las trompetas, dijo Josué al pueblo: Gritad, pues Yahvé os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema para Yahvé, ella, y cuanto hubiere en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, ella y todos los que cuanto hubiere en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, ella y todos los que se hallen con ella en su casa, por cuanto escondió a los exploradores que habíamos enviado. Pero guardaos bien de lo consagrado al anatema, no sea que apropiándoos cosa alguna consagrada al anatema, os hagáis anatema y acto de Israel y lo llevéis a la perdición. Toda la plata, todo el oro, y todos los objetos de bronce y de hierro, serán consagrados a Yahvé y han de entrar al tesoro de Yahvé. Entonces el pueblo levantó el grito, y resonaban las trompetas.
Y cuando el pueblo oyó el sonido de la con grande algazara, y se derrumbó la muralla, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno por la parte que tenía frente a sí, y tomaron la ciudad. Y consagraron al anatema cuanto había en la ciudad, hombres y mujeres, niños y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Rahab es salvada. Entonces Josué dijo a aquellos 2 hombres que habían explorado el país: entrad en casa de la ramera y sacad de allí a la mujer con todos los suyos, conforme se lo jurasteis. Entraron los jóvenes, los espías, y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos, sacaron a sus hermanos y a todos los suyos, sacaron a todos los de su familia y los metieron en un lugar fuera del campamento de Israel. Después abrazaron la ciudad con cuanto en ella había, menos la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro, que pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé. Más conservó Josué la vida a Aarón en el tesoro de la casa de Yahvé. Más conservó Josué la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todos los suyos. Ella habita en medio de Israel hasta el día de hoy por haber ocultado a los mensajeros que Josué había enviado para espiar a Jericó. Josué maldice la ciudad. Josué maldice la ciudad. En aquel tiempo juró Josué diciendo: maldito ante Yahvé sea quien se atreva a reedificar esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito eche los cimientos de ella y a costa de su hijo menor coloque sus puertas. De esta manera, cimientos de ella y a costa de su hijo menor coloque sus puertas. De esta manera acompañó Yahvé a Josué, y su fama se divulgó por todo el país. Derrota de Israel en Ai. Los hijos de Israel quebrantaron el anatema, pues Acán, hijo de Carmí, hijo de la tribu de Judá, tomó de lo consagrado al anatema, por lo cual se encendió la ira de Yahvé contra los hijos de Israel. Josué envió desde Jericó unos hombres a Ai, que está junto a Betaben, al oriente de Betel, y les habló, diciendo: subid y explorad el país. Subieron los hombres a derrotar a Ai. No fatigues a todo el pueblo para marchar allí, porque sus habitantes son pocos. Subieron allí unos 3000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y persiguiéndoles desde la puerta hasta Sebarim los derrotaron en la bajada. Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta la tarde, así él como los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: Ay, Señor, Yahvé, ¿por qué has hecho pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a Sirio, después de haber vuelto Israel las espaldas ante sus enemigos? Al oírlo los cananeos y todos los habitantes del país, nos cercarán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. ¿Qué harás tú por la gloria de tu nombre? Respondió Yahvé a Josué: levántate, ¿por qué estás postrado sobre cosas entregadas al anatema? Han robado y disimulado, poniéndolas entre su equipaje. Por eso los hijos de Israel no podrán resistir a sus enemigos, volverán las espaldas ante sus enemigos, pues han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que exterminéis el anatema de en medio de vosotros para mañana, porque así dice Yahvé, el Dios de Israel: hay en medio de ti, oh Israel, un anatema. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas exterminado el anatema de en medio de vosotros. Mañana por la mañana os presentaréis según vuestras tribus, y la tribu que Yahvé señale se hará por casas, y la casa que Yahvé señale se acercará por cabezas. Y el que fuere hallado con el anatema será quemado en el fuego, tanto él como todo lo suyo, por haber traspasado el pacto de Yahvé y cometido maldad en Israel. El castigo de Acán. Al día castigo de Acán. Al día siguiente se levantó Josué muy temprano, e hizo que se acercara a Israel por sus tribus, y fue señalada la tribu de Judá. Después mandó acercarse las parentelas de Judá, y fue señalada la parentela de los areos. Hízose acercar a la parentela de los areos por sus varones, y fue señalado Zabdi. Luego hizo acercarse la casa de este por cabezas, y fue señalado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sare, de la tribu de Judá. Dijo Josué a Acán,
hijo mío, da gloria a Yahvé, hijo mío, da gloria a Yahvé, el Dios de Israel, y ríndele honor, y manifiéstame, te lo ruego, que Hachecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué, diciendo, es verdad que he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel. He aquí lo que he hecho, vi entre los despojos un hermoso manto de cinear, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, y llevado de codicia lo tomé, y aquí que está escondido en la tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo del manto. Josué envió hombres que fueron corriendo a la tienda. Y he aquí que los objetos estaban escondidos en la tienda, y debajo estaba el dinero. Los sacaron de en medio de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los extendieron delante de Yahvé. Entonces Josué, y con él todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Sare, con la plata y el manto y la barra de oro, y también a sus hijos y a sus hijas, y sus bueyes, asnos y ovejas y su tienda y todo lo que poseía, y los llevaron al valle de Ase. Y le dijo Josué, por cuanto tú nos has perturbado, Yahvé te perturbará a ti en este día. Y todo Israel le apedreó. Y los quemaron después de apedrearlos, levantaron sobre él un gran montón de piedras, que se ve hasta hoy. Con esto cesó el ardor de la ira de Yahvé. Hasta hoy. Con esto cesó el ardor de la ira de Yahvé. Por esto se llama aquel lugar Valle de Ase, hasta el día de hoy. Toma de Ai. Dijo Yahvé a Josué, no temas ni te amedrentes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Ni te amedrentes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira que yo he dado en tu poder al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su territorio. Y harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey, solamente que tomaréis para vosotros sus despojos y sus ganados. Pon una que tomaréis para vosotros sus despojos y sus ganados. Pon una emboscada contra la ciudad, al poniente de la misma. Se levantó Josué con toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 combatientes valerosos a los que despachó de noche. Les dio poca distancia y estad todos alerta. Yo y toda la gente que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan a nuestro encuentro, como la vez primera, echaremos a huir delante de ellos. Cuando salgan tras nosotros, los alejaremos de la ciudad, porque se dirán, huyen de nosotros como la vez levantaréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, y Yahvé, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos. Después de apoderaros de la ciudad, pegaréis fuego a ella, como mandó Yahvé, así lo haréis. Ve, que yo os lo he mandado. Así los despachó Josué, y marcharon para apostarse entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué pasó aquella noche en medio del pueblo. Al día siguiente se levantó Josué muy de mañana, pasó revista a la gente y subió contra Ai marchando al frente del pueblo, él y los ancianos de Israel. Toda la gente de guerra que llegaron frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai, mediando el valle entre ellos y Ai. Después tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Luego que el pueblo hubo tomado posición, todo el ejército al norte de la ciudad, y la retaguardia al occidente de la ciudad, norte de la ciudad, y la retaguardia al occidente de la ciudad, avanzó Josué durante la noche al medio del valle. Cuando vio esto el rey de Ai, se levantó a toda prisa, y con él todo su pueblo, y salieron al encuentro de Israel para combatir, al lugar indicado frente al Arabá, mas no sabía que había contra él una emboscada, detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos, echando a huir camino del desierto, por lo cual se reunió todo el pueblo que había dentro de Ai para perseguirlos, y mientras perseguían a Josué, se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai, se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai, ni en Betel, que no hubiese salido en pos de Israel. Persiguieron a Israel, dejando abierta la ciudad.
Entonces dijo Yahvé a Josué: extiende hacia Ai la lanza que tienes en tu mano, porque daré la ciudad en tu mano. Extendido la mano, se levantaron los emboscados a toda prisa de su lugar, y corriendo entraron en la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a pegar fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai volvieron su rostro hacia atrás, y vieron que el humo de la ciudad iba subiendo hacia el cielo, ya no tuvieron posibilidad de huir, ni por un lado se volvió contra los perseguidores. Viendo Josué y todo Israel que la emboscada había tomado la ciudad y que iba subiendo el humo de la ciudad, se volvieron y derrotaron a los hombres de Ai, en tanto que los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de manera que, los de Ai, estaban en medio de los israelitas, prendieron también vivo al rey de Ai y le presentaron a Josué. Cuando Israel hubo matado a todos los habitantes de Ai, en el campo, en el desierto, a donde aquellos los habían perseguido, y todos ellos hasta el último hubieron sido pasados a cuchillo, se volvió todo Israel contra Ai y la pasó a filo de espada. Último hubieron sido pasados a cuchillo, se volvió todo Israel contra Ai y la pasó a filo de espada. El total de los que cayeron en aquel día fue de 12,000, entre hombres y mujeres, todos ellos gente de Ai. Josué no retrajo su mano que tenía extendida con la lanza, hasta que hubo ejecutado el anatema en 1,000, entre hombres y mujeres, todos ellos gente de Ai. Josué no retrajo su mano que tenía extendida con la lanza, hasta que hubo ejecutado el anatema en todos los habitantes de Ai. Israel tomó para sí solamente los ganados y los despojos de esta ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Tema en todos los habitantes de Ai. Israel tomó para sí solamente los ganados y los despojos de esta ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Luego Josué quemó a Ai y la convirtió para siempre en un montón de ruinas, en una desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un madero, convirtió para siempre en un montón de ruinas, en una desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un madero hasta la tarde. Mas a la puesta del sol, Josué dio orden y bajaron el cadáver del madero. Lo arrojaron a la puerta de la ciudad, donde levantaron sobre él un gran montón de piedras. Entonces erigió Josué un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado a los hijos de Israel, conforme a lo escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales no había pasado instrumento de hierro. Ofrecieron sobre el holocausto copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Y todo Israel, sus ancianos, sus jefes y sus jueces, estaban en pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, tanto los extranjeros como los hijos de Israel, la mitad de ellos pueblo de Israel, que Moisés, siervo de Dios, había dado ya antes. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo escrito en el libro de la ley. De todo cuanto Moisés había escrito no hubo nada que no leyese Josué ante toda la asamblea de Israel. Los Gabaonitas. Todos los reyes de la otra parte del Jordán, los de la montaña y los de la Cefelá y los que vivían en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo, al oír estas contra Israel. También los habitantes de Gabaón supieron lo que hizo Josué a Jericó y Ai, y ellos, por su parte, se valieron de una estratagema. Se pusieron en camino, con provisiones para el viaje, llevando sobre sus asnos costales gastados y pellejos de vino, viejos, rotos y viejos y remendados y sobre su cuerpo vestidos muy usados, y todo el pan de su provisión era pan seco y hecho migajas. Llegaron a Josué, al campamento de Gálgala, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana, haced alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a los heveos: quizás vosotros habitéis en medio de nosotros, ¿cómo podemos, pues, hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: siervos tuyos somos. Les preguntó Josué: ¿quiénes sois y de dónde venís? Le respondieron: tus siervos vienen de una tierra. ¿Sois y de dónde venís? Le respondieron: tus siervos vienen de una tierra muy lejana, atraídos por la fama de Yahvé, tu Dios.
Pues oímos su fama y todo lo que obró en Egipto, y cuanto hizo a los 2 reyes de los amorreos que había al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Por eso nos hablaron nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra, y dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e ide al encuentro de ellos, y decidle: somos siervos vuestros, haced, pues, ahora alianza con nosotros. Ved nuestro pan, estaba caliente cuando lo tomamos como provisión en nuestras casas el día en que salimos para venir a vosotros, mas ahora, ved cómo es duro y hecho migajas. Y estos cueros de vino que eran nuevos cuando los llenamos, ved cómo ahora están rotos, ya gastados a causa de tan largo viaje. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron la boca de Yahvé, de modo que Josué hizo paz con ellos, y concertó con ellos una alianza, que les concedía la vida, y les juraron los príncipes del pueblo. Partieron los hijos de Israel, y al día tercero llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Birot y Kiriat Jearim. Mas los hijos de Israel no les dieron muerte porque los príncipes del pueblo les habían jurado por Yahvé, el Dios de Israel, aunque todo el pueblo jurado por Yahvé, el Dios de Israel, por eso ahora no podemos tocarlos. Haremos con ellos esto, les concederemos la vida, para que no venga sobre nosotros la ira de Dios a causa del juramento que les hemos prestado. Dijeron respecto de ellos los príncipes: que vivan. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para todo el pueblo como les habían dicho los príncipes. Luego Josué los llamó y les habló así: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: vivimos muy lejos de vosotros, siendo así que habitáis en medio de nosotros? Ahora, pues, malditos sois, ¿estáis en medio de nosotros? Ahora, pues, malditos sois, y ninguno de vosotros dejará de siervo, sea como leñador, sea como aguador para la casa de mi Dios. Respondieron ellos a Josué, diciendo: es que llegó a tus siervos la noticia de la orden dada por Yahvé a Moisés de entregaros todo el país, y llegó a tus siervos la noticia de la orden dada por Yahvé a Moisés de entregaros todo el país y de destruir a todos sus habitantes delante de vosotros. Y temiendo de vuestra parte mucho por nuestras vidas hemos hecho esto. Ahora, henos aquí en tu mano, haz con nosotros como te parezca bueno y recto hacer con nosotros. Y tu mano, haz con nosotros como te parezca bueno y recto hacer con nosotros. Y él hizo así con ellos y los libró de la mano de los hijos de Israel, de modo que no los mataron. Josué los constituyó en aquel día leñadores y aguadores hasta el día de hoy, para el pueblo y para el altar de Yahvé en el lugar que él escogiere. Sitian a Gabaón. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y ejecutado en ella el anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho paz con Israel y vivían en medio de ellos, le sobrecogió gran temor, pues hombres eran valientes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oam, rey de Hebrón, a Param, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón: subid acá y ayudadme para derrotar a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, ellos y todas sus tropas, y acamparon cerca de Gabaón haciéndole guerra. Entonces los hombres de Gabaón enviaron a decir a Josué, que estaba en el campamento de Gálgala: no abandones a tus siervos. Pues los hombres de Gabaón enviaron a decir a Josué, que estaba en el campamento de Gálgala: no abandones a tus siervos, sube presto, líbranos y danos socorro, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña. Luego Josué subió de Gálgala, él y toda su gente de guerra, y todos: sube presto, líbranos y danos socorro, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña. Luego Josué subió de Gálgala, él y toda su gente de guerra y todos los valientes. Y dijo Yahvé a Josué: no los temas, porque los he entregado en tu mano, ningún hombre de... Luego Josué subió de Gálgala, él y toda su gente de guerra y todos los valientes. Y dijo Yahvé a Josué: no los temas,
porque los he entregado en tu mano, ningún hombre de ellos podrá resistir ante ti. Se echó Josué sobre ellos de repente, después de una marcha nocturna desde Gálgala. Ningún hombre de ellos podrá resistir ante ti. Se echó Josué sobre ellos de repente, después de una marcha nocturna desde Gálgala. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel, de modo que Israel les infligió una gran derrota en Gabaón, y persiguiéndolos por el camino de la subida de Betarán, los derrotó sobre ellos desde el cielo grandes piedras, hasta Azecá, y así murieron. Fueron más los muertos por las piedras de granizo que los muertos por la espada de los hijos de Israel. Milagro en favor de los israelitas. Entonces, el día en que Yahvé entregó a los amorreos, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y separó la luna, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? Se paró el sol en medio del cielo, y no se apresuró a bajar, pues Yahvé peleaba por Israel. Después volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento de Gálgala. Muerte de los 5 reyes amorreos. Aquellos 5 reyes habían huido y se hallaban escondidos en la cueva de Maquedá. Y fue dado a Josué esta noticia. Han sido hallados los 5 reyes, escondidos en la cueva de Maquedá. Respondió Josué, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y colocad hombres junto a ella, para guardar a los reyes, mas vosotros no os detengáis, perseguid a vuestros enemigos, hostigando su retaguardia, no os detengáis, perseguid a vuestros enemigos, hostigando su retaguardia, no los dejéis entrar en sus ciudades, pues Yahvé, vuestro Dios, los ha entregado en vuestras manos. Cuando Josué y los hijos de Israel les hubieron infligido una derrota muy grande hasta exterminarlos, solamente algunos habían podido escapar y entrar en las ciudades fortificadas, se volvió todo el pueblo en paz a Josué, al campamento de Maquedá, sin que nadie moviese su lengua contra los hijos de Israel. Dijo entonces Josué, abrid la entrada de la cueva y sacadme de allí a esos 5 reyes. Lo hicieron así, y le sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado a aquellos 5 reyes para presentarlos a Josué, y poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre el cuello. Y les dijo Josué, no temáis ni os amedrentéis. Sed fuertes y valerosos, pues así hará Yahvé con todos vuestros enemigos, contra los cuales habéis de pelear. Des 5 maderos, y en aquellos maderos quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué los hizo bajar de los maderos, y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y pusieron a la boca de la cueva grandes piedras, que se ven hasta el día de hoy. Las ciudades del sur. Con su rey, consagrándola al anatema con todas las almas que había en ella, sin dejar quien escapase, e hizo con el rey de Maquedá lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Maquedá pasó Josué, y con él todo Israel a Libná, e hizo guerra contra Libná. Y Yahvé le entregó capase, e hizo con su rey lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libná pasó Josué, y con él todo Israel, a Laquis, acampó delante de ella y la atacó. Y Yahvé entregó a Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día, y la pasó a filo de espada, con todas las almas que había hecho con Libná. Entonces subió Joram, rey de Geser, para socorrer a Laquis, pero Josué derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejarle gente que escapase. De Laquis pasó Josué, y con él todo Israel, a Eglón, la sitiaron y la atacaron. La tomaron a filo de espada, ejecutando en ese día el anatema en todas las almas que había en ella, exactamente como él había hecho con Laquis. De Eglón subió Josué, y con él todo Israel, a Hebrón, y la atacaron. Tomáronla y la pasaron a filo de espada, con su rey y con todas sus ciudades, y con todas las personas que había en ella, sin dejar quien escapase, exactamente como había hecho con Eglón.
Ejecutó el anatema en ella y en todas las almas que había en ella. Después Josué, y con él todo Israel, se volvió contra Dair y la atacó. La tomó con su rey, se volvió contra Dair y la atacó. La tomó con su rey y todas sus ciudades, pasándolas a filo de espada y ejecutando el anatema en todas las almas que en ella había sin dejar quien escapase. Hizo con David y con su rey lo mismo que había hecho con Hebrón y como había hecho con Libná y su rey. Había hecho con Hebrón y como había hecho con Libná y su rey. Así batió Josué todo el país, la montaña, el Negev, la Cefelá y las vertientes, con todos sus reyes, sin dejar quien escapase, y consagrando al anatema todo ser viviente, como lo había mandado Yahvé, el Dios de Israel. Consagrando al anatema todo ser viviente, como lo había mandado Yahvé, el Dios de Israel. Los batió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, todo el país de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes con sus territorios en una sola expedición, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba y con él todo Israel, al campamento de Gálgala. Derrota de Jabín, rey de Jase. Jabín, rey de Jase, al oír esto, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Somrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban al norte, en la montaña, en la Cefelá, y en las alturas de Dor, al oeste, y a los cananeos del este y del oeste, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los jebuseos de la montaña y a los heveos del pie del Hermón, en la tierra de Masfá. Se pusieron en marcha, ellos con todos sus ejércitos, muchísima gente como la arena que hay en las orillas del mar, con muchísimos caballos y carros. Todos estos reyes se coligaron y fueron a acampar juntos cerca de las aguas de Merón para luchar contra Israel. Mas Yahvé dijo a Josué, no los temas, pues mañana, a esta misma hora, yo los pondré a todos traspasados delante de Israel, desjarretarás sus caballos, y sus carros entregarás al fuego. Entonces Josué y con él toda la gente de guerra vinieron contra ellos y los acometieron de improviso junto a las aguas de Merón. Y Yahvé los entregó en manos de Israel, que los metieron de improviso junto a las aguas de Merón. Y Yahvé los entregó en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, hasta Misrefot Mayim y hasta el valle de Masfá, al oriente. Los derrotó hasta no dejar de ellos quien escapase. Josué hizo con ellos según le había mandado Yahvé, desjarretó sus caballos y entregó sus carros al fuego. Conquista del norte de Palestina. En aquel tiempo se volvió Josué, tomó a Jase y pasó a su rey acuchilló, porque Jase era antiguamente cabeza de todos aquellos reinos. Pasaron a filo de espada todas las almas que en ella había, ejecutando el anatema, y a Jase la pegó fuego. Josué tomó todas las ciudades de aquellos reyes y a todos sus reyes los pasó a filo de espada y ejecutó en ellos el anatema, como lo había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Israel no quemó ninguna de las ciudades situadas en las alturas, con la única excepción de Jase, la cual quemó Josué. Los hijos de Israel se tomaron todos los despojos de aquellas ciudades y los ganados, mas a todos los hombres pasaron a filo de espada, hasta exterminarlos, sin dejar ninguno con vida. Como había mandado Yahvé a Moisés su siervo, así lo mandó Moisés a Josué, y así hizo Josué, sin descuidar nada de cuanto Yahvé había mandado a Moisés. Tomó, pues, Josué todo el país, la montaña, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la Cefelá, el Arabá y la montaña de Israel con su llanura, desde la montaña desnuda, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Prendió también a todos sus reyes, los hirió y les dio muerte. Duró mucho tiempo la guerra de Josué contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, fuera de los heveos que habitaban en Gabaón, todas las tomaron a mano armada.
porque Yahvé había dispuesto endurecer el corazón de ellos, para que marchasen a la guerra contra los hijos de Israel, a fin de que se los consagrara al anatema, y para que no se les tuviese compasión, sino que fuesen destruidos, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Exterminio de los cenazeos. En aquel tiempo se puso en marcha y exterminó a los cenazeos, de la montaña, de Hebrón, de David, de Anab y de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Josué ejecutó el anatema en ellos y en sus ciudades. No quedaron cenazeos en el país de los hijos de Israel, quedaron solamente en Gaza, en Gat y en Azoto. Conquistó, pues, Josué el país, conforme a cuanto Yahvé había ordenado a Moisés, y Josué lo dio en herencia a Israel, según sus divisiones y tribus. Y el país descansó de la guerra. Los reyes vencidos de Mía. Estos son los reyes del país que los hijos de Israel derrotaron y de cuyo territorio se apoderaron al otro lado del Jordán, al oriente, desde el río Arnón hasta el monte Hermón y toda la parte oriental del Araba. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Naba desde Aroer, situada a orillas del río Arnón, desde el medio de este valle, la mitad de Galaad hasta el río Yaboc, en la frontera de los hijos de Amón. También el Arabá hasta la ribera oriental del mar de Kineret y la ribera oriental del mar del Arabá, el mar Salado, camino de Bet-Jesimot, y en la parte sur, hasta el pie de las vertientes del Fasga. Después el territorio de Og, rey de Basán, que era del resto de los Refaim y residía en Astarot y en Edrei. Este reinaba en el monte Hermón, en Salea y en todo Basán, hasta la frontera de Jesur y Maacat, y sobre la mitad de Galaad hasta el territorio de Sehón. Yahvé dio su país en herencia a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Los reyes vencidos de Cisjordania. He aquí los reyes que Josué y los hijos de Israel derrotaron en este lado del Jordán, al occidente, desde Baal-Gad, en el valle del Liel, conforme a sus divisiones, en la montaña, en la Cefelá, en el Araba, en las vertientes, en el desierto y en el Negev, el país, de los heteos, de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos, el rey de Jericó, 1, el rey de Ai, cerca de Betel, el rey de Laquis. 1, el rey de Eglón, 1, el rey de Geser, 1, el rey de David, 1, el rey de Geder, 1, el rey de Orma, 1, el rey de Arad, 1, el rey de Libná, 1, el rey de Adulam, 1, el rey de Maquedá, 1, el rey de Betel, el rey de Tapua, 1, el rey de Efer, 1, el rey de Afee, 1, el rey de Lazaron, 1, el rey de Madón, 1, el rey de Azor, 1, el rey de Simrón, 1, el rey de Exaf, 1, el rey de Taanac, 1, el rey de Megido, 1, el rey de Cades, 1, el rey de Megido, 1, el rey de Cades, 1, el rey de Jocneam en el Carmelo, 1, el rey de Dor, en la costa de Dor, 1, el rey de Egoim, en Gilgal, 1, el rey de Tirsa, 1, en total, 31 reyes. 2, total, 31 reyes. 2. Distribución del país. Reparto del país. Era Josué ya viejo y entrado en años cuando Yahvé le dijo: eres ya viejo y de edad avanzada y queda todavía muchísima tierra por conquistar. De edad avanzada y queda todavía muchísima tierra por conquistar. He aquí la tierra que aún queda, todos los distritos de los filisteos, y todos los de Jesur, desde el Chior, que corre al oriente de Egipto, hasta el territorio de Acarón, al norte, que se considera como de los cananeos, los 5 príncipes de los Gad, el de Acarón, y al sur los Abeos, todo el país de los cananeos, desde Meará, que es de los Sidonios, hasta Afee, hasta el territorio de los amorreos, el país de los Gebalitas, y todo el Líbano al oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los moradonios. Yo los arrojaré delante de los hijos de Israel, tú entretanto, repartirás su país por suerte a Israel para herencia suya, como te lo he mandado.
Ahora reparte este país como herencia a las 9 tribus y a la mitad de la tribu de Manasés. La otra mitad, de Manasés al otro lado del Jordán, en la parte oriental, según se la entregó Moisés, siervo de Yahvé, desde Aroer, situado a orillas del río Arnón, y de la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, hasta el territorio de los hijos, con el territorio de Jesur y Maacat, todo él. Monte Hermón y Basán entero, hasta Salea, todo el reino de Ag, en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, fue el del resto de los gigantes. Moisés los derrotó y los desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyó. Pero los hijos de Israel no desposeyeron a los jesureos, ni a los maacateos, sino que los jesureos y los maacateos habitan en medio de los hijos de Israel hasta el día de hoy. Solamente a la tribu de Leví no le dio herencia alguna. Su herencia son los sacrificios ígneos ofrecidos a Yahvé. El Dios de Israel, como Él se lo ha prometido. Las fronteras de Rubén. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén, su herencia, según sus familias. Les fue dado el territorio desde Aroer, situada a orillas del río Arnón y de la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura contigua a Medeba, Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Hasa, Kedemot, Mefaat, Kiriataim. Sibma y Saret Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, a quien derrotó Moisés, con los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en el país. Los hijos de Israel mataron también a espada a Balaam. El Jordán, con su territorio, era la frontera de los hijos de Rubén. Tal fue la porción, las ciudades y sus aldeas, de los hijos de Rubén, según sus familias. Fronteras de Gad. También a la tribu de Gad, a los hijos de Gad dio Moisés, su porción, y fue el territorio de ellos Yase, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los hijos de Amón hasta Aroer, que está frente a Raba, además desde Hesbón hasta Ramot Masfá, y Betonim, y desde Mahanaim hasta el territorio de David, y en el valle, Betarán, Bet-Nimra, Sucot, y Safón, el resto del reino de Seón, rey de Hesbón, el Jordán con sus riberas, hasta el borde del mar de Kineret al otro lado del Jordán, al oriente. Esta fue la porción, las ciudades con sus aldeas, de los hijos de Gad, según sus familias. Fronteras de la media tribu de Manasés. Moisés dio igualmente a la media tribu de Manasés, su parte la media tribu de los hijos de Manasés recibió, según sus familias, esta herencia fue su territorio desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Ag, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, en Basán, 60 ciudades. La mitad de Galaad, juntamente con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ag, en Basán, pertenecían a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, según sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en las campiñas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Moisés no dio porción a la tribu de Leví. Su porción es Yahvé, el Dios de Israel, conforme él se lo ha dicho. Preparativos para la distribución de Cisjordán y los territorios que los hijos de Israel tomaron en posesión en el país de Canaán. Se los dieron como porción el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Las 9 tribus y media recibieron su porción por la suerte, como Yahvé había ordenado. Porque Moisés había ya dado su porción a las 2 tribus y media al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio porción alguna en medio de ellos. Los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín, y no se les dio parte a los levitas en el país, fuera de las ciudades de su habitación con los egipcios. Yahvé había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel cuando repartieron el país. La posesión de Caleb.
Cuando los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gálgala, le dijo Caleb, hijo de Jefone, el ceniceo, tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios. Ceniceo, tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios, respecto de mí y de ti en Cades Barnea. Tenía yo 40 años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió desde Cades Barnea a explorar el país, y yo le referí lo que tenía en mi corazón. Mis hermanos que conmigo habían subido desanimía en mi corazón. Mis hermanos que conmigo habían subido desanimaron al pueblo, pero yo seguí fielmente a Yahvé, mi Dios. En aquel día juró Moisés, diciendo, la tierra que tu pie ha pisado será porción tuya y de tus hijos para siempre, por cuanto has seguido fielmente a Yahvé, mi Dios. Siempre, por cuanto has seguido fielmente a Yahvé, mi Dios. Y ahora, he aquí que Yahvé me ha conservado la vida, como lo prometió, durante los 45 años, desde que Yahvé dijo esta palabra a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Mira, tengo actualmente 85 años, y estoy tan robusto como estaba en aquel tiempo en que Moisés me envió. La fuerza que tenía entonces la tengo todavía hoy, para luchar, para salir y para entrar. Ahora bien, dame esta montaña de la cual habló Yahvé aquel día. Pues tú mismo oíste aquel día, que hay allí en aseos, con ciudad era que logre yo desposeerlos, como dijo Yahvé. Entonces bendijo Josué a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón por porción suya. Por eso Hebrón vino a ser la porción de Caleb, hijo de Jefone, el ceniceo, hasta este día, por cuanto había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Iba antiguamente Kiriat Arba. Arba fue el hombre más grande entre los enaseos. Y el país descansó de la guerra. Fronteras de Judá. El territorio que tocó en suerte a los hijos de la tribu de Judá, según sus familias, se extendía en el extremo de Sin, al sur. Partía su frontera meridional, desde el extremo del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el sur, se prolongaba hasta el lado meridional de la subida de Acrabim, pasaba a Sim, subía al sur de Cades Barnea, corría hacia Esrón, subía a Adar, y daba vuelta a Carcá, de Egipto, para terminar en el mar. Esta será vuestra frontera meridional. La frontera oriental era el mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera septentrional partía desde la lengua del mar, junto a la desembocadura del Jordán. Subía la frontera hacia Betoglá, y a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Subía entonces la frontera a David desde el valle de Acor, y por el norte torcía hacia Gálgala, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente. La frontera pasaba hacia las aguas de Ensemes y terminaba en Enrogel. De allí subía la frontera por el valle, que es Jerusalén, luego subía la frontera a la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom, al occidente, y a la extremidad del valle de Refaim, al norte. Desde la cima del monte torcía la frontera a la fuente de las aguas de Neftoa y llegaba a las ciudades del monte de Efrón, luego la frontera seguía hacia Baalá, monte de Efrón, luego la frontera seguía hacia Baalá, que es Kiriat Jearim. Desde Baalá se volvía la frontera al oeste, hacia el monte Seir, pasaba por la vertiente septentrional del monte Jearim que es Quesalón, bajaba a Bet-Semes y pasaba a Timna. Después partía la frontera hacia la vertiente septentrional, pasaba por la vertiente septentrional del monte Jearim que es Quesalón, bajaba a Bet-Semes y pasaba a Timna. Después partía la frontera hacia la vertiente septentrional de Acarón, doblaba hacia Sicrón, pasaba por el monte de Baalá y salía a Jabneel para terminar en el mar. La frontera hacia la vertiente septentrional de Acarón, doblaba hacia Sicrón, pasaba por el monte de Baalá y salía a Jabneel para terminar en el mar. La frontera occidental era el mar Grande con su costa. Estos fueron los términos de los hijos de Judá, a la redonda, según sus familias. La frontera occidental era el mar Grande con su costa. Estos fueron los términos de los hijos de Judá, a la redonda, según sus familias. Territorio de Caleb. Caleb, hijo de Jefone, recibió, por mandato de Yahvé dado a Josué, como porción en medio de los. Caleb arrojó de allí a los 3 hijos de Enac, Sesai, Abimán y Talmai, hijos de Enac.
De allí subió contra los habitantes de Dabir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que derrotare a Kiriat Sefer y la tomare, le daré por mujer a mi hija Acsá. Y aconteció que cuando ella se iba, con Otoniel, le instigó a que pidiese a su padre un campo, y como ella bajara del asno, le dijo Caleb, ¿qué te pasa? Respondió ella, dame una bendición, ya que me has dado tierra de secano, dame también manantiales de agua. Y él le dio manantiales en las ciudades de Judá. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá, según sus familias. Las ciudades de los hijos de Judá en las extremidades meridionales de la tribu, hacia el territorio de Edom, eran Cabseel, Eder, Jagur, Siná, Dimoná, Adadá, Cades, Jara, Dimoná, Adadá, Cades, Jase, Itnan, Sid, Telem, Bealot, Azor la Nueva, Keriyoteshon, que es Jase, Amam, Sema, Moladá, Azargadá, Esmón, Betfelet, Azarzual, Bersabee, Bisiotia, Baalá, Jim, Esem, El Tolad, Kesil, Be, Bisiotia, Baalá, Jim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Selim, Ayin y Rimón, en total, 29 ciudades con sus aldeas. En la Cefelá, Estaol, Sorá, Asna, Sanoa, Enganim. En la Cefelá, Estaol, Sorá, Asna, Sanoa, Enganim, Tafua, Enam, Jarmut, Aduyam, Socó, Aseká, Saaraim, Aditaim, Gederá y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Adasá, Migdalgat, Dilán, Masfá, Joctasá, Migdalgat, Dilán, Masfá, Jocteel, Caquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Ketlis, Gederot, Betagón, Naama y Maquedá, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asan, Jeftá, Asna, Nesib, Keilah, Aksib y Mareteas. Acarón con sus pueblos y sus aldeas, desde Ecrón hacia el mar, todas las ciudades de la región de Azotó con sus aldeas, Azoto con sus pueblos y sus aldeas, Gaza con sus pueblos y sus aldeas, hasta el torrente de Egipto y el mar grande con su costa. En la montaña, Samir, In, Gosen, Olón y Giló, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Tumá, Esán, Yanum, Betafua, Afecá, Uta, Kiriatarba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Joctam, Betsur, Gedor, Meará, Betanot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betarabá, Midín, Secacá, Nisan, la ciudad de la sal, y Engadí, 6 ciudades con sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos, que habitaban en Jerusalén, de manera que los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. El territorio de Efraín. El territorio que tocó en suerte a los hijos de José partía al oriente desde el Jordán, cerca de Jericó, hasta las aguas de Jericó y el desierto que sube de Jericó por la montaña a Betel, seguía de Betel a Luz, y pasaba a la frontera de los arquitas, a Atarot. Luego bajaba hacia el occidente al territorio a Atarot. Luego bajaba hacia el occidente al territorio de los Jaflateos, hasta la frontera de Betorón de abajo, y hasta Geser, para terminar en el mar. Esta es la herencia que tomaron los hijos de José, Manasés y Efraín. He aquí el territorio de los hijos de Efraín según sus familias, la frontera de su herencia iba al norte desde Atarotadar hasta Betorón de arriba. La frontera seguía hacia el oeste por el lado norte de Micmetat, doblaba hacia el este hasta Taanat Silo, y pasando por allí al oriente llegaba hasta Janoa. De Janoa bajaba a Atarot y a Naharat, tocaba en Jereste, al torrente de Cana, para terminar en el mar. Esta es la herencia de los hijos de Efraín, según sus familias. Los hijos de Efraín tenían, además, ciudades separadas en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas con sus aldeas. Mas no expulsaron a los cananeos que habitaban y siervos. El territorio de Manasés.
También la tribu de Manasés recibió una porción, pues era el primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, que era hombre de guerra, había obtenido ya a Galaad y Basán. Para los hijos de Elec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Efer y para los hijos de Semidá. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, según sus familias. Salfaat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo. Salfaat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, cuyos nombres son Maalá, Noá, Jogla, Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nan, y ante los príncipes, diciendo, Yahvé del sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nan, y ante los príncipes, diciendo, Yahvé mandó a Moisés que se nos diese herencia en medio de nuestros hermanos. Se les dio, pues, por orden de Yahvé, herencia entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además de la región, herencia entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además de la región de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés obtuvieron herencia entre los hijos. La región de Galaad quedó para los demás hijos de Manasés. La frontera de Manasés iba de Aser a Micmetat, que está frente a Siquem, y seguía la frontera hacia el sur hasta los habitantes de Tafua. El territorio de Tafua pertenecía a Manasés, pero Tafua, aunque situada en el territorio de Manasés, era de los hijos de Efraín. La frontera bajaba hacia el torrente de Caná, cuyas ciudades que estaban en medio de las ciudades de Manasés pertenecían a Efraín. La frontera de Manasés corría por el norte del torrente, para terminar en el mar, de modo que el territorio al sur era de Efraín, y el del norte, de Manasés. El mar era su término. Por el Manasés obtuvo en Issacar y en Aser, a Betseán con sus aldeas, a Ibleam con sus aldeas, a los habitantes de Dor con sus aldeas, a los habitantes de Ende con sus aldeas, a los habitantes de Taanac con sus aldeas, y a los habitantes de Megiddo con sus aldeas, 3 distritos. Más los hijos de aquellas ciudades, de modo que los cananeos lograron habitar con ellos en aquella región. Cuando los hijos de Israel cobraron fuerzas, obligaron a los cananeos a pagar tributos, pero no los expulsaron por completo. Los hijos de José piden más territorio. Y José hablaron entonces a Josué, diciendo, ¿por qué me has dado en herencia una sola suerte y una sola porción, siendo así que soy un pueblo grande, pues Yahvé me ha bendecido hasta ahora? Josué les contestó, si eres un pueblo grande, sube al bosque, y haz desmontes para ti allá en la tierra de los fereceos y de los refaí a ti estrecha. Los hijos de José le respondieron, la montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en los valles tienen carros de hierro, tanto los de Betseán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Respondió Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, y dijo, tienes gran poder. No has de tener una sola suerte, porque tuya será la montaña. Es bosque, pero tú la desmontarás, y serán tuyos sus términos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes. Reparto del resto del país. Toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, donde establecieron el tabernáculo de la reunión, y el país estaba sometido delante de ellos. Quedaban de los hijos de Israel 7 tribus que no habían recibido aún su herencia. Dijo Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo os mostraréis ociosos para poder vuestros padres os ha dado? Elegid 3 hombres de cada tribu, que yo enviaré, para que se levanten y recorran el país y hagan de él una descripción a efectos de su reparto, y después vuelvan a este lugar. Lo dividirán en 7 partes, quedando Judá en su territorio al sur, y la casa de José en su posesión. Un plan para dividir el país en 7 partes, que me traeréis acá, para que yo os la sortee aquí delante de Yahvé, nuestro Dios. Pues no habrá entre vosotros porción alguna para los levitas, sino que su herencia es el sacerdocio de Yahvé. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés han recibido ya su herencia al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Yahvé.
Se levantaron entonces los hombres y partieron, y cuando se fueron a hacer la descripción del país, Josué les dio esta orden: id y corred el país y haced la descripción, y después volved a mí para que yo os eche las suertes delante de Yahvé aquí en sí. Corrieron el país y lo describieron en un libro, según las ciudades, dividiéndolo en 7 partes. Después volvieron a Josué, al campamento de Silo. Luego Josué les echó suertes en Silo, delante de Yahvé, y allí Josué repartió el país a los hijos de Israel, conforme a sus divisiones. El territorio de Benjamín. Y salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, según sus familias, y el territorio que les tocó en suerte se hallaba entre los hijos de Judá y los hijos de José. Su frontera septentrional arrancaba desde el Jordán, subía hacia la vertiente, al norte de la montaña hacia el oeste, para llegar al desierto de Betaben. De allí pasaba la frontera a Luz, por el lado meridional de Luz, que es Betel, descendía después hacia Atarotadar, al monte que está al sur de Betorón de abajo. Por el lado del oeste se inclinaba la frontera hacia el sur, desde el monte que está delante la frontera hacia el sur, desde el monte que está delante de Betorón, al sur, y terminaba en Kiriat Baal, Cas Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado occidental. Al sur partía desde el extremo de Kiriat Jearim, y siguiendo la frontera hacia el oeste, llegaba hasta la fuente de las aguas de Kiriat Jearim, y siguiendo la frontera hacia el oeste, llegaba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. La frontera bajaba hasta el extremo del monte que está enfrente del valle de Ben Hinnom, al norte del valle de Refaim. Después descendía por el valle de Hinnom hacia la vertiente meridional de los Jebuseos, y de ahí vertiente meridional de los Jebuseos, y de ahí bajaba a la fuente de Rogel. Se volvía hacia el norte, seguía hasta Ensemes, se dirigía a Gedosiot, que está frente a la subida de Adumín, y bajaba a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego pasaba por la vertiente septentrional, frente al Arabá, y bajaba al Arabá. Después pasaba la frontera por la vertiente septentrional de Betoglá y terminaba en la lengua septentrional del Mar Salado, en la desembocadura del Jordán, al sur. Esta era la frontera meridional. Por el lado oriental el Jordán servía de frontera. Esta fue la herencia de sus familias, demarcados sus lindes por todo su alrededor. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, según sus familias, eran Jericó, Betoglá, Emec Casis, Betarabá, Semaraim, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Hammoná, Ofni, Gaba, aldeas, Gabaón, Rama, Birot, Masfá, Kefirá, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Selá, Elev, Jebús, que es Jerusalén, Gabaat y Kiria, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín, según sus familias. La segunda suerte salió para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias, que recibieron su herencia en medio de la herencia de los hijos de Judá. Su herencia fue Bersabee, Seba, Moladá, Asersual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Betmarcá, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Betmarcabot, Asersusá, Betlebaot y Sarunen, 13 ciudades con sus aldeas. Ayim, Rimón, Eter y Asan, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades, hasta Balat Beer, que es Reas, y todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades, hasta Balat Beer, que es Rama del sur. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias. La herencia de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era además de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Por tanto, los hijos de Simeón obtuvieron su herencia en medio de la herencia de ellos. Zabulón. La tercera suerte salió para los hijos de Zabulón según sus familias. La frontera de su herencia se extendía hasta Sarid. Subía su frontera hacia el oeste, a Maralá, y tocaba en Dabesek, y también en el torrente que pasa frente a Jocneam. De Sarid se volvía al este, hacia donde nace el sol, hasta el Tor, salía a Deberat, y subía a Jafía.
de allí pasaba hacia el este, hacia donde nace el sol, a Gatefer, a Etiasín, dirigiéndose hacia Rimón, Metoar y Nea. La frontera daba la vuelta, por la parte del norte, hasta Anatón, y terminaba en el valle de Jefteel. Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Betlehem, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de los hijos de Zabulón, según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Isacar. La cuarta suerte salió para Isacar, para Lidias. Su territorio era Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Ebes, Remet, Enganim, Enadá y Betfases. La frontera tocaba en el Tabor, Sahasima y Betsemes. Y su territorio terminaba en el Jordán, 16 ciudades. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Isacar, según sus familias, las ciudades con sus aldeas. Aser. La quinta suerte salió para la tribu de los hijos de Aser, según sus familias. Su territorio comprendía Elcat, Ali, Beten, Amad y Misal. Tocaba al oeste en el Carmelo y en Sior Libnat. Volviéndose hacia oriente, hasta Betagón, tocaba en Zabulón y en el valle de Jefteel. Por la parte del norte, pasaba por Betemequineiel y se extendía hacia Kabul, por la izquierda, Hebrón, Rob, Amón y Can. La frontera torcía hacia Ramá, hasta la plaza fuerte de Tiro, se volvía hacia Osá, para terminar en el mar, en el distrito de Axib. También Umá, Afek y Rob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Aser, según sus familias, de la tribu de los hijos de Aser, según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Neftalí. La sexta suerte salió para los hijos de Neftalí, para los hijos de Neftalí según sus familias. Comenzaba su territorio desde Eled, desde el encinar de Saananí Milias. Comenzaba su territorio desde Eled, desde el encinar de Saananín, e iba por Adamineque Bijabneel hasta Lacum, acabando en el Jordán. Luego torcía la frontera hacia el oeste hasta Asnot Tabor, y pasando de allí a Ucoc, lindaba con Zabulón, por el sur, tocando a Aser por el oeste. Pasando de allí a Ucoc, lindaba con Zabulón, por el sur, tocando a Aser por el oeste, y a Judá del Jordán en el este. Las ciudades fuertes eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamá, Rama, Jase, Kedes, Edrei, Enazor, Girón, Migdalel, Orem, Betanat y Betsemes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Neftalí, según sus familias, las ciudades con sus aldeas. La posesión de Dan. La séptima suerte salió. El territorio de su herencia comprendía Sorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabin, Ayaón, Itla, Elón, Timna, Acarón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio de enfrente de Joppe. El territorio de los hijos de Learón contra Lesem, la conquistaron y la pasaron a filo de espada, y tomándola en posesión habitaron allí, llamando a Lesem, Dan, según el nombre de su padre Dan. Esta fue la herencia de la tribu de los hijos de Dan, según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La distribución del país, según sus territorios, los hijos de Israel dieron a Josué, hijo de Nun, una posesión en medio de ellos. Por orden de Yahvé le dieron la ciudad que él había solicitado, a saber, Timnatsera, en la montaña de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó allí. Estas son las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por sorteo, en Silo, ante Yahvé, a la entrada del tabernáculo de la reunión, terminando así la distribución del país. Del tabernáculo de la reunión, terminando así la distribución del país. Las ciudades de refugio. Yahvé habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señálaos las ciudades de refugio, de que os hablé por boca de Moisés, para que pueda refugiarse. Ciudades de refugio, de que os hablé por boca de Moisés.
para que pueda refugiarse allá el homicida que haya matado a un hombre por inadvertencia sin querer. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El homicida podrá refugiarse en una de estas ciudades, presentándose a la entrada de la puerta de estas ciudades, presentándose a la entrada de la puerta de la ciudad, declarará su caso a los ancianos de aquella ciudad, los cuales lo recibirán entre ellos dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Y cuando lo persiguiere el vengador de la sangre, no han de entregar al homicida en su mano, porque mató a su prójimo, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio ante la congregación y hasta la muerte del sumo sacerdote que hubiere en aquellos días. Entonces el homicida podrá volver a entrar en su ciudad y su casa, en la ciudad de donde huyó. Designaron a Quedes en Galilea, en la montaña de Neftalí de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel en medio de ellos, para que allí se refugiara cualquiera que matase a alguno por error, a fin de que no muriera por mano del vengador de la sangre, antes de comparecer en juicio ante la congregación. Ciudades levíticas. Los jefes de las familias de los levitas se acercaron al sacerdote cabezas de las familias de las tribus de los hijos de Israel, y hablaron con ellos en Silo, en el país de Canaán, diciendo: Yahvé mandó por boca de Moisés que se nos diesen ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestro ganado. Dieron los hijos de Israel de sus propias herencias, conforme a la orden de Yahvé, estas ciudades con sus ejidos a los levitas. Salió la primera suerte para las familias de los Cahatitas, y así los hijos del sacerdote Aarón de entre los levitas obtuvieron por suerte 13 ciudades de parte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Los restantes sirvieron por suerte 10 ciudades de parte de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la mitad de la tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte 13 ciudades de parte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la mitad de la tribu de Manasés en Basán. Dieron, según sus familias, 12 ciudades de parte de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Dieron, pues, los hijos de Israel por suerte estas ciudades con sus ejidos a los levitas, como Yahvé había mandado por boca de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y estas ciudades señaladas nominalmente, fueron adjudicadas a los hijos de Aarón de las familias de los Cahatitas, de los hijos de Leví, pues la suerte de ellos fue la primera. Les dieron la ciudad de Arba, padre de Enac, o sea Hebrón, situada en la montaña de Judá, con sus ejidos en derredor de ella. La ciudad, con sus aldeas, los dieron en posesión a Caleb, hijo de Jefone. Dieron, pues, a los hijos del sacerdote Aarón, Hebrón, ciudad de refugio para los homicidas, con su ejido, Libná con su ejido, Jatir con su ejido, Estemoa con su ejido, Olón con su ejido, Dabir con su ejido, Juta con su ejido, Bet-Semés con su ejido, 9 ciudades en estas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con su ejido, Gaba con su ejido. Anatot con su ejido, Almón con su ejido, 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón, 13 ciudades con 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón, 13 ciudades con sus ejidos. Las demás familias de los hijos de Caat, los levitas que sobraron de los hijos de Caat, obtuvieron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio Siquelm, ciudad de refugio para suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio Siquelm, ciudad de refugio para los homicidas, con su ejido, en la montaña de Efraín, Geser con su ejido. Kipsaim con su ejido y Betorón con su ejido, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé con su ejido, Gibetón con la tribu de Dan, el Tequé con su ejido, Gibetón con su ejido, Ayalón con su ejido, Gatrimón con su ejido, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con su ejido y Gatrimón con su ejido, 2 ciudades. En total,
10 ciudades con sus ejidos, para las familias restantes de los hijos de Gersón, de entre las familias de los levitas, obtuvieron de la otra media tribu de Manasés, Golán, ciudad de refugio para los homicidas, en Basán, con su ejido, y Besterá con su ejido, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quesión con su ejido, Daberat con su ejido, Jarmut con su ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal con su ejido, Abdón con su ejido, Elcat con su ejido y Rehob con su ejido, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea, ciudad de refugio para los homicidas, con su ejido, Amot-Dor con su ejido y Cartán con su ejido, desde los gersonitas, con arreglo a sus familias, 13 ciudades con sus ejidos. Las familias de los hijos de Merarí, los restantes de las levitas, obtuvieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con su ejido, Cartá con su ejido, Dimna con su ejido, Naalal con su ejido, 4 ciudades con su ejido, Jasa con su ejido, Kedemot con su ejido y Mefaat con su ejido, 4 ciudades. De la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, Ramot en Galaad con su ejido, Maanaim con su ejido, Esbón con su ejido y Yase con su ejido. En total, 4 ciudades. Arreglo a sus familias, que formaban el resto de las familias de los levitas, fueron 12 ciudades. Totaí de las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, 48 ciudades con sus ejidos. Cada una de estas ciudades tenía su ejido en derredor. Así fue en todas. De este modo Yahvé dio a Israel todo el país que había jurado dar a sus padres, y ellos lo tomaron en posesión y habitaron allí. Y Yahvé les dio descanso todo en derredor, conforme a cuanto había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistir delante de ellos. Yahvé entregó en sus manos a todos. No quedó sin efecto ni una sola de las buenas promesas que Yahvé había dado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Se retiran las tribus transjordánicas. Entonces llamó Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, y habéis escuchado también mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo hasta hoy, sino que habéis guardado escrupulosamente el mandamiento de vuestros hermanos durante este largo tiempo hasta hoy, sino que habéis guardado escrupulosamente el mandamiento de Yahvé, vuestro Dios. Ahora, pues, ya que Yahvé vuestro Dios ha concedido descanso a vuestros hermanos, como les prometió, volveos e id a vuestras tiendas, al país de vuestra posesión, que os dio Moisés, siervos e id a vuestras tiendas, al país de vuestra posesión, que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Pero cuidad bien de poner en práctica los preceptos y la ley que Moisés, siervo de Yahvé, os ha prescrito, y que consiste en amar a Yahvé, vuestro Dios, caminar en todos sus caminos a Yahvé, vuestro Dios, caminar en todos sus caminos y observar sus mandamientos, adhiriéndoos a Él y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la mitad de la tribu de Manasés, mas a la otra mitad se la dio Josué entre sus hermanos en este lado del Jordán, al occidente. Josué los bendijo al remitirlos a sus tiendas, y les habló, diciendo, volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas y con muchísimo ganado, con plata, oro, bronce, hierro y ropa en abundancia. Hijos. Con esto los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, despidiéndose de los hijos de Israel en Silo, que está en el país de Canaán, para irse al país de Galaad, la tierra de su posesión, que habían recibido por Moisés según la orden de Yahvé. Llegados que hubieron a los distritos del Jordán, que pertenecen a la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí, junto al Jordán, un altar grande y magnífico. Y se les dijo a los hijos de Israel, mirad que los hijos de Rubén, los hijos de ese altar en la frontera de la tierra de Canaán, en los distritos del Jordán, en la ribera de los hijos de Israel. Al oír esto los hijos de Israel, se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para salir contra ellos y hacerles la guerra.
Pero, primero, enviaron los hijos del sacerdote Eleazar, hacia los hijos de Rubén, hacia los hijos de Gad y hacia la media tribu de Manasés en el país de Galaad, y con él 10 príncipes. Un príncipe de las casas paternas de cada tribu de Israel, eran todos ellos cabezas de sus casas paternas, entre los millares de Israel. Los cuales fueron de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en el país de Galaad, y hablaron con ellos en estos términos: así dice toda la congregación de Yahvé, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos ahora de Yahvé, y edificándoos un altar, para rebelaros hoy contra Yahvé? ¿Acaso no nos de Fegor, de la cual hasta hoy no nos hemos purificado, aunque hubo castigo de la congregación de Yahvé, y ahora vosotros os apartáis de Yahvé? Si vosotros hoy os rebeláis contra Yahvé, se encenderá mañana su ira contra toda la congregación de Israel. Si la tierra de vuestra posesión de Yahvé, donde está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión en medio de nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni contra nosotros, edificándoos un altar, fuera del altar de Yahvé, nuestro Dios, no cometió Acán, hijo de Sare, maldad respecto de las cosas consagradas al anatema, y sobre todo de Israel descargó la ira. Y no solamente él pereció por su iniquidad. Respondieron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés y dijeron a los jefes de los millares de Israel: el supremo Dios, Yahvé, sí, el supremo Dios, Yahvé, él lo sabe, y lo sé Israel, si ha sido por rebelión o por infidelidad contra Yahvé, no haya hoy salvación para nosotros. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de Yahvé, para ofrecer sobre el holocausto y oblaciones, y para presentar allí sacrificios pacíficos, que Yahvé nos demande. Muy al contrario, para presentar allí sacrificios pacíficos, que Yahvé nos demande. Muy al contrario, hicimos esto por la siguiente preocupación: el día de mañana vuestros hijos hablarán, tal vez, a nuestros hijos, diciendo: ¿qué tenéis vosotros que ver con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto el Jordán como frontera con Yahvé, el Dios de Israel. Yahvé ha puesto el Jordán como frontera entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, vosotros no tenéis parte con Yahvé. Con esto vuestros hijos podrían extinguir en nuestros hijos el temor de Yahvé. Por lo cual dijimos: pongámonos a erigir ese altar. No para holocaustos, ni para sacrificios, sino como testimonio entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes después de nosotros, para poder servir a Yahvé delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestras víctimas y con nuestros sacrificios pacíficos, de modo que vuestros hijos no podrán decir el día de mañana a nuestros hijos: no tenéis parte en Yahvé. Dijimos pues: si el día de mañana dijeran esto a nosotros, o a nuestros descendientes, responderíamos: mirad la figura del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sino para que sea testimonio entre nosotros y vosotros, lejos sea de nosotros el que nos rebelemos contra Yahvé, o que nos apartemos hoy de Yahvé, edificando un altar para holocaustos, oblaciones y sacrificios, fuera del altar de Yahvé, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Secales, los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que estaban con él, oyeron las palabras de los hijos de Rubén, de los hijos de Gad y de los hijos de Manasés, se tranquilizaron. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: ahora sabemos que habéis cometido tal infidelidad contra Yahvé. Así habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahvé. Después Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y se volvieron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, para darles respuesta. Y quedaron satisfechos los hijos de Israel, los cuales bendijeron a Dios y no hablaron más de salir contra ellos en guerra, para devastar la tierra que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por título al altar que habían construido: testimonio entre nosotros de que Yahvé es Dios. 3. Renovación de la alianza. Exhortación de Josué al pueblo.
Pasado ya mucho tiempo, pueblo. Pasado ya mucho tiempo después que Yahvé había dado a Israel descanso de todos sus enemigos circunvecinos y siendo Josué ya viejo, de edad avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos y jefes, a sus jueces y capitanes, y les dijo: Yo soy ya viejo, de edad avanzada. Todas estas naciones delante de vosotros, pues Yahvé, vuestro Dios, él mismo ha peleado por vosotros. Mirad que os he repartido por sorteo, como herencia de vuestras tribus, esos pueblos que todavía quedan, y todos los pueblos que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, al occidente. Y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros tomaréis su país en posesión, como Yahvé, vuestro Dios, os ha prometido. Esforzaos, pues, y guardad y practicad constantemente todo lo escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviaros ni a la derecha ni a la izquierda. No tengáis nada con los pueblos que han quedado entre vosotros, no mentéis siquiera los nombres de sus dioses ni juréis por ellos, no les deis culto, ni os postréis ante ellos, sino quedad adheridos a Yahvé, vuestro Dios, como habéis hecho hasta este día. Yahvé ha expulsado de delante de vosotros a pueblos grandes y fuertes, ninguno ha podido de vosotros hasta el día de hoy. Uno solo de vosotros perseguía a 1000, porque Yahvé, vuestro Dios, peleaba por vosotros, según os había prometido. Poned, pues, todo empeño en amar a Yahvé, Dios vuestro. Porque si de cualquier manera os apartareis, adhiriendo entre vosotros, y si contrayendo matrimonios con ellos os llegareis a ellos y ellos a vosotros, tened entendido con toda seguridad que Yahvé, vuestro Dios, no seguirá expulsando estos pueblos de delante de vosotros, sino que ellos serán para vosotros un lazo y una trampa, un látigo en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que seáis exterminados de sobre esta buena tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. He aquí que yo estoy ya para irme a donde se encaminan todos los mortales. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ni una sola de todas las cosas buenas que ya todas se han cumplido, no ha fallado ni una sola de ellas. Así como se han cumplido en vosotros todas las cosas buenas que Yahvé, vuestro Dios os ha prometido, de la misma manera Yahvé, vuestro Dios, traerá sobre vosotros todas las cosas malas, hasta exterminaros de sobre esta excelente tierra que Yahvé, vuestro Dios, os ha dado. Si violáis la alianza que Yahvé, vuestro Dios, os ha prescrito, y si os vais y servís a otros dioses y os postráis ante ellos, se encenderá la ira de Yahvé contra vosotros, y desapareceréis pronto de sobre esta excelente tierra que Él os ha dado. Josué se despide del pueblo. Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem, y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y capitanes, los cuales se presentaron ante Dios de Israel, a sus jefes, jueces y capitanes, los cuales se presentaron ante Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Yahvé, el Dios de Israel, vuestros padres, Tare, padre de Abraham y padre de Nacor, habitaban antiguamente al otro lado del río, y servían a otros dioses. Y yo saqué a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le conduje por todo el país de Canaán, multipliqué su descendencia y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le entregué en herencia la montaña de Seir, y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Después envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice allí, y al fin os hice salir de Egipto. Saqué a vuestros padres de Egipto y así llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con carros y con gente de a caballo hasta el mar Rojo. Mas ellos clamaron a Yahvé, el cual puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vieron vuestros ojos lo que yo hice en Egipto, luego habitasteis mucho tiempo en el desierto. Después os introduje en el país de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos os hicieron en vuestras manos, así vosotros tomasteis posesión de su país y yo los destruí delante de vosotros. Se levantó Balac, hijo de Sefor, rey de Moab, para hacer guerra a Israel, envió y llamó a Balaam, hijo de Bie, para que os maldijese.
Mas yo no quise escuchar a Balaam, el Balaam, hijo de Bie, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, él mismo hubo de bendeciros, y yo os libré de su mano. Después pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Lucharon contra vosotros los hombres de Jericó, lo mismo que los amorreos, los fereceos. Lucharon contra vosotros los hombres de Jericó, lo mismo que los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, mas yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, y éstos los arrojaron de delante de vosotros, como también de vosotros tábanos, y éstos los arrojaron de delante de vosotros, como también a los 2 reyes de los amorreos. No fue por medio de tu espada y arco, y os di una tierra que vosotros no habíais labrado, y ciudades que no habíais edificado. Vosotros habitáis en ellas y coméis de viñas y de olivares que... Desechad a los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Yahvé. Y si os parece mal servir a Yahvé, escoged hoy a quien queréis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que habitaban más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra. Respondió el pueblo y dijo, lejos de nosotros el abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Porque Yahvé es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, e hizo ante nosotros esos grandes prodigios. Él nos ha protegido. Yahvé ha expulsado de ante nosotros a todos aquellos pueblos y a los amorreos que habitaban este país. Por tanto también nosotros serviremos a Yahvé, pues Él es nuestro Dios. Josué respondió al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, un Dios celoso, que no perdonará vuestros dioses extraños, Él se volverá y después de haberos hecho bien os hará mal y acabará con vosotros. Replicó el pueblo a Josué, no, sino que serviremos a Yahvé. Dijo entonces Josué al pueblo, testigos sois contra vosotros mismos de que habéis escogido a Yahvé para servirle. Respondieron, para servirle. Respondieron, testigos somos. Y dijo el arrojad pues, los dioses extraños que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. Respondió el pueblo a Josué, serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y escucharemos su voz. Respondió el pueblo a Josué, serviremos a Yahvé, nuestro Dios, y escucharemos su voz. De esta manera Josué hizo en aquel día en Siquem una alianza con el pueblo y le dio leyes y preceptos. Josué escribió estas cosas en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí bajo el sas en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí bajo la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo, ved esta piedra que será testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha dicho, quede pues por testigo contra vosotros, para que no neguéis a vuestro Dios. Y Josué despidió al pueblo, y cada uno se fue a su herencia. Muerte y sepultura de Josué. Después de esto murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, teniendo 110 años. Le sepultaron en el terreno de su propia herencia en Timnatsera, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían todas las obras que Yahvé había hecho a favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, los enterraron en Siquem, en aquella parte del campo que Jacob había comprado por 100 monedas a los hijos de Emor, padre de Siquem, y fueron posesión de los hijos de José. Murió Eleazar, hijo de Aarón, y le enterraron en Gabaa, propiedad de su hijo Finés, la cual le había sido dada en la montaña de Efraín.